3. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a martes 27 de abril. Hoy día vamos a ver inyectividad, sobreyectividad y finalmente la inversa, porque eso ya es lo normal después de esto. La sobreyectividad e inyectividad va muy de la mano del todo el cálculo de dominio recorrido, así que esto es como cuando trabajemos este tipo de ejercicios, va a ir como el pack completo, o sea, partiendo de dominio recorrido y después vamos a ir analizando inyectividad. Espera un momento. Ya. Entonces, como les decía, va muy de la mano todo esto. Así que vamos a hacer como todo el estudio completo cuando nos toque trabajar. Primero, recordemos que cuando nosotros calculamos el recorrido, corresponde a las imágenes que realmente puede tomar una función, y se habla de una sobreyectividad cuando cuando el recorrido es igual al codominio. O sea, este conjunto que nos dice que contiene al recorrido, que está dado al inicio del ejercicio, por ejemplo acá, ese sería el codominio. Si llegamos que el recorrido es lo mismo de esto, entonces se dice que la función es sobreyectiva. En caso contrario, no lo es. Por lo general, una función estándar, cualquiera que encontremos en la calle, usted va caminando por la calle y se pilla una función, muy probablemente no sea sobreyectiva, porque son muy pocas las que efectivamente el recorrido es todo el codominio. Pero lo que sí vamos a tener más adelante, o sea, mañana, es que podemos transformar tanto el dominio y el recorrido para hacer la sobreyectiva. Y la inyectividad no tiene nada que ver con lo anterior, o sea, una función que es sobreyectiva no necesariamente va a ser inyectiva, pero la inyectividad está en relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted hace la gráfica de la función, vamos a colocar las funciones más conocidas, la función parábola. Esta función no es inyectiva porque usted, al trazar una línea paralela al eje X, choca en dos partes. Cuando esto ocurre en algún punto del dominio, se dice que la función no es inyectiva, porque la inyectividad pide que usted trace cualquier línea paralela al eje X, siempre choque en solamente un punto. Por ejemplo, acá la función x al cubo sí es inyectiva, porque yo trace la recta que sea, siempre va a chocar en un punto en la gráfica. Entonces, eso se llama inyectividad, o 1 a 1. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a trabajar algebraicamente? La sobreyectividad y la inyectividad van a ser por dos formas muy distintas. En la sobreyectividad va a ser inmediato de cuando nosotros calculemos recorrido. Cuando tengamos recorrido claro, vamos a poder compararlo con el codominio. Por lo general, recordemos que el codominio estándar es el todos los reales. Por lo tanto, si la función no va a todos los reales, casi siempre va a ser que no es sobreyectiva. Y la inyectividad la vamos a utilizar por este método acá. O sea, vamos a tener que si dos puntos son iguales, entonces sus orígenes son los mismos. O sea, x1 es igual a x2. Y cuando ocurra esto, tanto que una función sea inyectiva y sobreyectiva a la vez, se va a llamar la biyectividad, que es que ocurran ambas cosas a la vez, que es inyectiva y sobreyectiva. Veámoslo con un ejemplo. Ejemplo acá. Esta es la función x cuadrado más 3. Esta función nosotros ya la trabajamos anteriormente. Esta. La habíamos trabajado en la clase anterior. Su dominio eran todos los reales y su recorrido era del 3 hasta más infinito. Inmediatamente, al recordar este recorrido, la función no es sobreyectiva porque el codominio, el que está acá, es todos los reales. Los reales no es lo mismo del 3 a más infinito. O sea, la función no es sobreyectiva.
Ahora vamos a ver si la función es inyectiva. Para esto se igualan dos puntos. F de x1 es igual a f de x2. ¿Pero qué es f de x1? Es evaluar esta función, todo lo que es x se transforma en x1. O sea, quedaría x1 más 3. Perdón, x1 al cuadrado más 3. Y f de x2 va a ser x cuadrado, x sub 2 al cuadrado más 3. Entonces nuestra idea va a ser lograr que el resultado final sea solamente x1 es igual a x2. Si no lo logramos, la función no es inyectiva. Acá se resta 3 a ambos lados, quedaría que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Se pasa hacia el otro lado para factorizar, ocupando el binomio de diferencia, quedaría x1 menos x2 es igual a x1 más, perdón, x1 menos x2 por x1 más x2 es igual a 0. Cuando dos números multiplicados son 0 es cuando 1 2 0. O sea, medio hipo. X1 es igual a X2 o X1 es igual a menos X2. Por lo tanto, como la respuesta final no fue que la función sea solamente X1 es igual a X2, no es inyectiva, porque tenemos dos soluciones. Y además, si vemos la gráfica, esto es una parábola. Y como ya les dije anteriormente, si trazamos una recta paralela al eje X, va a chocar en dos partes. Veamos otro ejemplo. A ver. ¿Quién me dice un número? 5. 5. ¿Otro? 3. ¿Otro número? 7. ¿Otro número? 9. Ya. Esta va a ser la función. 5 menos 3x partido por 7x más 9. Vamos a calcular rápidamente su dominio. De partida, recordemos que esto tenemos que preguntarnos tres cosas. Si hay raíces, hay logaritmos o hay fracciones. En este caso solamente hay fracciones, por lo tanto abajo no puede ser 0. ¿Para qué valor de x el denominador se hace 0? ¿Cuándo 7x más 9 es igual a 0? Cuando Menos 9 partido 7. Menos 9 partido por 7. El único caso, no hay otro más. Entonces hay que quitar este punto. Y ese sería nuestro dominio. Y su recorrido, recordemos que hay que hacer primero analizar y es igual a 5 menos 3x partido 7x más 9 y despejar x en función de y. Lo voy a hacer acá rápidamente porque no es el fin de este ejercicio, pero aquí pasaría 7x más 9 multiplicando. Quedaría 7xy más 9y es igual a 5 menos 3x. Todo lo que tenga x para un lado sería 7xy más 3x es igual a 5 menos 9y. Factorizamos por 7, va por x, perdón, 7y menos 3, más 3, perdón, es igual a 5 menos 9y, y nos quedaría que x es igual a 5 menos 9y partido 7y más 3. Entonces, esta es la función inversa algebraica de la función de acá, f. ¿Para qué valor de y? Esto no existe. Al igual que el anterior, aquí solamente hay fracción, entonces hay que restar el valor que hace que no exista, o sea, que abajo se haga 0. O sea, cuando 7i más 3 se hace 0. Menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos. ¿Es Por una lo tanto, consulta? Esa X que usted obtuvo en la parte de despejar X en función de Y sacó la inversa. correcto. Que esta es la función inversa que vamos a ocupar después. Pero el problema es que para que exista la inversa, la función tiene que ser biyectiva. Que en este caso no lo es porque el recorrido no es todos los reales. Entonces tendríamos que modificar la función para que tenga la inversa.
Entonces, teniendo esto, voy a tratar de dejar por ahí. No lo voy a correr ahí. Ahora vemos si la función es inyectividad. La función es inyectiva. Para esto recordemos que tenemos que hacer f de x1 es igual a f de x2. Y la idea es que llegar a la única solución es que x1 sea igual a x2. Si lo logramos es inyectiva, si no lo logramos no lo es. La función se me olvidó cuál era, ahí está. Y sería 5 menos 3x1 partido 7x1 más 9. Ahora sí. Acá sería 5 menos 3x2 partido 7x2 más 9. Entonces la idea es despejar x1 y x2. Como no podemos hacerlo inmediatamente, multiplicamos cruzado. Sería 5 menos 3x1 por 7x2 más 9 es igual a 5 menos 3x2, 7x1 más 9. Voy a poner un poco más acá. Multiplicamos término a término. Aquí sería 5 por 7 son 35 x2. 5 por 9 son 45. Menos 3 por 7 son 21, x1, x2. Y 3 por 9 son menos 27, x1. A este otro lado, quedaría 35, x1, más 45, menos 21, x1, x2. Y 27, negativo, x2. ¿Qué se puede ir de acá? El 45 en el 45 se nos van. El 21x2 con el 21x2 se nos van. Y nos quedaría, por un lado acá, 35x2 menos 27x1 es igual a 35x1 menos 27x2. Pasamos toda la x1 a un lado y toda la x2 a otro lado. Quedaría, aquí ya pongamos, para que quede positivo, este para acá, 35x1 más 27x1, este para el otro lado, 35x2 más 27x2. 35 son 42, son 62x1, y acá sería 62x2. Dividimos todo por 62 y nos quedaría x1 es igual a 6. Que esto era lo que nosotros queríamos. Todo este trabajo para llegar a que la función efectivamente es inyectiva. Vamos a ver su gráfica. 5 menos 3x. Se me quedó pegado en un menos. Dividido 7x más 9. Y se me quedó pegado el más ahora. Y efectivamente la función es inyectiva porque si trazamos cualquier recta paralela, siempre va a tocar en un solo punto. ¿Y cuál era el dominio? Eran los reales menos 9 séptimos. 9 séptimos. Efectivamente, ese es el valor. Y el i igual a menos 3 séptimos o menos 7 tercios. ¿El tercio? No, no era 7 tercios. ¿Qué valor no podía tomar el recorrido? Menos
3 séptimos parece que era. Menos 3 séptimos. Efectivamente, menos 3 séptimos. Vamos a ponerle un color distinto, ¿sí? Shifting, pongámosle el botón rojo. La función tiende a irse a ese valor, pero nunca lo toca. Y el valor acá tampoco nunca se toca. Entonces, efectivamente, lo que calculamos está correcto. Este es el dominio, este es el recorrido, y la función es inyectiva. ¿Por qué? Porque al trabajar con x1 igual a x2, el único resultado es que x2 es igual a x1. Echaba de menos este ejercicio. Sí, son entretenidos, y son largos. Eso. ¿Alguna duda, consulta? Sí, ahí le saqué en pantallas. Y eso sería la inyectividad. Ahora nos falta ver la función inversa. Que bueno, como spoiler lo voy a hacer al tiro. Pero esto terminando de copiar. ¿Alguien que no esté copiando? Para continuar. Yo estoy listo. Bueno, si nadie alega la 1, nadie alega la 2, nadie alega la 3, ya, continuamos. Entonces la función inversa, que es lo que viene después, de partida, la notación de la función inversa es un menos 1, y lo que hace es, como dice su nombre, ir al revés. Va desde el recorrido de la función al dominio de la función. ¿Qué pasa con esto? Recordemos que una función inversa, al ir al revés, no siempre se puede comparar con la inicial. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con funciones que van de números a números. Por ejemplo, x cuadrado, 3x más 5. Funciones que usted da un número y va a dar otro número. En cambio, por ejemplo, una función inversa podría ser asociado a nombres. Por ejemplo, si yo le asocio a un nombre, le asocio un root, lo inverso es que si yo tengo el root, encontrar el nombre. O sea, del nombre al root es una función y su inversa sería del root al nombre. Entonces, una está definida en nombres y la otra está definida en números. Por tanto, son cosas totalmente distintas. En particular, nosotros cuando trabajemos la inversa, recordemos que esto va a ir del recorrido. En este caso eran los reales menos 3 séptimos al dominio, que la función era los reales menos 9x, creo. 9 séptimos. ¿9 séptimos? ¿Todo con séptimos? Sí, Sí, séptimo. Sí, sí. Perfecto. 9 séptimos. Y, no, me sale con un gallito. Y esta función ya está calculada. Basta con cambiar la letra X perdón, la letra Y por letra X, y sería Y menos 9X partido 7X más 3. Esa sería la función inversa de la función. O sea, por ejemplo, en calculadora, si yo esta función la evalúo en 3, sería paréntesis 5 menos 3 por 3 dividido 7 por 3 más 9. El resultado es ese. Entonces, si yo evalúo este número en la función de acá abajo, la respuesta debería ser 3. Veamos. Te lo voy a poner. Ah. Sería 5
Espérate, se me faltó. No. 5 menos 9 por menos 0.1 por. Se le desordenó la calculadora, profe. Sí. Viene Dame vuelta. una porfiadita. Voy a. Mejor voy a jugar el Excel, es más rápido. Ahora sí. Entonces, aquí sería 5 menos 3 por 3 dividido 7 por 3 más 9. Ay, maldito. Parece que no era la calculadora. No, el teclado que se me queda pegado, pero ya compré el lubricante para que Mm, llegue. Entonces, este es el no es valor. suciedad tampoco, simplemente. Sí, es suciedad, pero también necesita lubricante. Ah, Entonces, este es el valor numérico. Y ahora voy a evaluar esta función en este número, y eso me debería dar el número 3. Entonces, 5 menos 9 por este número, dividido 7 por este número, más 3, y da 3. Efectivamente. Entonces, la función f, evalúo en 3, me da un número. La función inversa, evalúo ese número, me da el número 3. O sea, me la trae de vuelta. Ahora, para que exista esta función inversa, la función que nosotros estamos trabajando inicialmente, o sea, esta f, debería ser biyectiva. Pero nosotros sabemos que no lo es, porque al no ser su recorrido toros reales, la función no es sobreyectiva. Pero eso lo vamos a tener que arreglar. Ya mañana vamos a aprender cómo arreglar este tipo de problemas, que son menores, pero son problemas para que todo esté bien definido. ¿Dudas hasta el instante? Igual vamos un poco rápido. Profesor, Luciano. sí, ¿cuál sería entonces la principal diferencia entre inyectiva y deyectiva? La inyectividad corresponde a todo este estudio que hicimos acá, y biyectividad es que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, o sea, una función que tiene ambas propiedades, ser inyectiva y sobreyectiva. Ah, ya. ¿Alguna otra duda? Vamos a continuar entonces con el texto. Bueno, que hay más ejemplos, ahí lo pueden seguir viendo, pero la idea es esa. Bueno, acá, bueno, mencionar estas definiciones. Dos funciones son iguales cuando cumplen lo siguiente. Son iguales punto a punto. Por ejemplo, 3x más 2 solamente puede ser igual a 3x más 2. Y además tienen igual dominio, igual recorrido. ¿Por qué es importante esta definición? Por problemas como este. Errores que pueden cometer en cálculo. Aquí en álgebra no es tan terrible, pero en cálculo sí. La función x cuadrado menos 4 partido por x más 2 no es lo mismo que estudiar la función x menos 2. Aunque por el lado izquierdo yo hago la factorización por ser un binomio de diferencia. La función de acá, su dominio son todos los recorridos, o sea, todos los reales, porque no hay fracción, no hay nada. En cambio, la función de acá sí tiene una restricción en el dominio. X no puede ser evaluado en menos 2. Y está así. Por lo tanto, las dos funciones son distintas. Una pequeña diferencia, pero son distintas. Entonces, dos funciones son iguales si tienen igual dominio, codominio y recorrido. Y aparte son iguales punto a punto.
Bueno, la idea del gráfico está. Bueno, las restricciones se lo vamos a ver mañana cuando veamos cómo achicar dominio y codominio. Datos generales, una función es creciente cuando va hacia arriba, decreciente cuando va hacia abajo. Matemáticamente, ¿cómo lo vemos? Tomamos dos puntos distintos, uno más pequeño que el otro. A este lado está el pequeño, acá está el grande. Si evalúo la función y la gráfica acá me da que uno es así y el otro está más arriba, entonces la función es creciente. Si me da contrario, o sea que el valor más pequeño tiene una imagen más grande que el valor más grande, entonces la función se llama decreciente. Y luego, cuando veamos el cálculo, vamos a ver que una función, por lo general, no es siempre creciente ni siempre decreciente, sino va a tener intervalos donde va a ir para arriba e intervalos que donde va a ir hacia abajo. Y con las propiedades del cálculo vamos a ver cuándo es creciente y decreciente a través de esos intervalos. Pero por ahora no tenemos esas herramientas. Bueno, aquí está la función par e impar, eso lo vamos a ver el día jueves. Y bueno, acá obviedades, pero nunca están de más repasarlo. Cuando tenemos dos funciones distintas, si su dominio es igual, o sea, tienen los mismos puntos donde existan, se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar, se pueden dividir, porque al evaluarlo en los puntos, las dos funciones van a existir. Y cuando hablamos de suma de funciones o resta de funciones, es tan simple como sumar la función o restarla. Por ejemplo, si la función de acá, f, es 1 partido por 1 menos x, y la función es raíz cuadrada de x más 1, si yo evalúo la suma de estas dos funciones, simplemente es la suma de las funciones. Si yo multiplico las funciones, es simplemente multiplicar las funciones. Si se dividen, es también lo mismo. ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, la función f que está acá va a existir en menos 5, porque 1 partido por 1 menos, paréntesis, menos 5, me va a dar un sexto, no hay ningún problema. Pero la función menos 5, evaluado en g, no va a existir. Por lo tanto, yo no puedo sumar f más g en el punto menos 5, porque aunque f existe, g no existe. Para poder sumarlo, tengo que buscar un punto donde ambas funciones existan. Por ejemplo, el 20. Raíz cuadrada de 21 existe, 1 partido por 1 menos 20 existe, entonces puedo sumar, restar, dividir, lo que sea. Porque en ese punto ambas funciones existen. ¿Ya? Sí. Y con esto ya lo que terminamos hoy día, la composición. Acá hay un problema en el texto, acá debería ser G o F. En la guía, donde aparece este mismo cuadro, ahí está corregido, sale G o F. Pero acá no. Ahí sí que pueden corregirlo, si lo tienen impreso, si no, anotar en su cuaderno, en esta parte hay un error. O, bueno, si tienen el Pro, pueden editar, ahí colocar acá una sugerencia. Cuando hablamos de composición de funciones, es una función dentro de otra función. Sé que suena un poco más raro, pero lo voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a colocar f de x, dos funciones. No vamos a calcular su dominio ni su recorrido, simplemente vamos a hablar de composición. 3x menos 2 partido 5 más 2x. Y la función g de x va a ser x cuadrado menos 5. Entonces, cuando hablamos de composición de funciones, es una función dentro de otra. Entonces, por ejemplo, va a ser f o g. Esta o es del tema de composición. Cada vez que aparezca este símbolo, es que la función f está compuesta con la función g. Y en palabras simples es f evaluado en la función g. O sea, f, que está evaluado en x, va a estar evaluado en x cuadrado menos 5. ¿Qué significa esto? Que todas las x que están en f se van a transformar en x cuadrado menos 5. O sea, nos quedaría 3, x cuadrado menos 5, porque aquí está la x,
menos 2 dividido 5 más 2, y aquí sería x cuadrado menos 5. Bueno, y acá se puede multiplicar término a término y reducir y ese tipo de cosas, pero lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Entonces, la x que estaba en f se va a cambiar por toda la función g. Entonces, todo esto de acá era la x, que era la x que estaba aquí, y todo esto que está acá es la x, que es la x que estaba acá. O sea, toda la x se cambió por x cuadrado menos 5. Y esa es la composición de f o g, o sea, la función que está afuera está siendo evaluado en la función que va por dentro. Ojo, la composición no es conmutativa, lo vamos a ver al tiro. Vamos a ver qué es g o f. Significaría que la función g va evaluada en la función f. O sea, la función g va a ser evaluada en 3x menos 2 partido 5 más 2x. O sea, esta x cuadrado, que es la única x que tiene la función g, va a generar que esto es 3x menos 2 dividido 5 más 2x al cuadrado menos el valor 5. Y bueno, ya simplemente para que quede bien claro, multipliquemos término a término para darnos cuenta que no tiene nada que ver con lo que está acá abajo. Aquí quería 3x cuadrado menos 15 menos 17 sería al final arriba. Y acá sería 2x cuadrado menos 10 más 5. Y aquí ya, bueno, esto nunca va a ser igual a lo que está acá abajo, así que no es lo mismo componer f o g que g o f. Pero esa es la composición, o sea, evaluar una función dentro de la otra. ¿Por qué es importante esto? Cuando mañana veamos la función inversa, que es lo que ya vimos anteriormente, al componerlo, la función se va a anular. Como una va, por ejemplo, como lo vimos en el ejemplo, lo evalúo en 3, el resultado es menos 0,1 y 3 periódico, y después vuelvo a evaluar en menos 0,1 periódico y me llega al 3, se anula. Entonces, uno al trabajarlo de esta forma algebraica, una función compuesta por su inversa, el resultado siempre va a ser x. Porque la x se evalúa en una función, se transforma y después vuelve a la variable original, que es la variable x. ¿Ya? Eso, jóvenes, y con eso terminamos la clase de hoy día. Y ya mañana vamos a tener que trabajar la guía y ver todo este tema de funciones. Y ya el jueves terminamos la materia para el certamen del martes. Eso es, profe. No cree, entonces no alcanzaría a pasar estudiar lo de relaciones para el certamen. No. Y una consulta. ¿Sí? Según cronograma, sale que el 6 del 5 hay examen. Sí. ¿Qué se refiere con eso, profe? Las personas que tengan un promedio de 3.5 hasta 3.9 tienen derecho a examen. Ah, y Para los demás pasar. se eximen. Sí, o sea, si tiene más de 4, usted ya aprobó. Y si Ah, tiene ya, menos ya, de ya. 4, usted reprobó este módulo. Pero después Ya, ya. lo puede tomar al final del semestre. Ah, ya, perfecto. ¿Es alguna otra duda? Ya para Profesor, Juan, ¿cuándo era el certamen? Que se me pegó cuando lo dijo. el certamen es mañana. No, es el 4 del 5. Si se mete a DECA y aparece el cronograma. Ay, ay, gracias. No, así. El certamen fue ayer. Sí, ya todos vimos el certamen. Claro. Ya, voy a parar la grabación.